En el siglo III los romanos conquistaron la península ibérica, actual España y Portugal, e impusieron su idioma y costumbres sobre las tribus bárbaras de la región, los godos, visigodos, celtas, etc. Al imponer el latín, lenguaje romano, impusieron el latín vulgar, que era hablado por el pueblo, que era libre de reglas, y el latín culto, que era utilizado por los poetas, filósofos, entre otros. Este idioma se dividió según cada región del imperio, dando así el origen del portugués, el francés, catalán y por supuesto el español. Con la retirada de los romanos de la península, se fundan diferentes reinos y es así como el rey Alfonso IX declara el castellano lengua oficial. Pero con la llegada de los reyes católicos en el siglo XV, buscando un término para esta lengua, solamente Carlos I, quien convierte al español en lengua nacional. En 1542, las iglesias franciscanas y jesuitas ayudaron a que el español se conociera en América Central y del Sur. Actualmente unos 19 países tienen el español como lengua oficial. En esta ocasión veremos dos ejemplos en los que se puede observar bien la literatura española y de dónde proviene nuestra lengua, con un libro reconocido mundialmente como Don Quijote de la Mancha y el poema del mío Cid. El ingenioso Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. En 1615 aparecería la segunda parte del Quijote de Cervantes, con el título de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El primer capítulo trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y el segundo capítulo trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. El cantar o poema del mío Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz el Campeador. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance y destaca por el valor literario de su estilo. Está compuesto alrededor del año 1200. Habían cantantes de gesta entre los siglos XII y XIV. Son poemas épicos de gran extensión y compuestos en verso. En ellos se relatan leyendas y hazañas de grandes héroes y guerreros. En España solo conservan el poema de mío Cid. El libro, poema o cantar se divide en tres partes. El destierro del Cid. Este se basa en que Rodrigo es desterrado por calumnias falsas que tenía el rey Alfonso hacia el Cid, y fueron provocadas por sus enemigos que lo envidiaban como guerrero. Segunda parte. Boda de las hijas del Cid. Este es el segundo cantar y es cuando el Cid es perdonado y casa a sus hijas con los infantes de Carrión. Luego ellas son ultrajadas y deshonradas por dicha persona. La frente de Corpes. Es cuando el rey reúne a sus nobles para hacer justicia a las hijas del Cid. Se hace un duelo triple contra los infantes de Carrión y las hijas del Cid. Se casan por segunda vez con los infantes de Aragón y Navarra. El Cid es un personaje histórico de España. Tiene muchos monumentos y también un museo donde tiene escultura de él, su esposa y sus hijas. Y también sus tumbas están cuidadas y hasta su caballo fue enterrado. Como ya fue nombrado,
el español adopta una característica que ningún otro idioma la tiene: la letra ñ. Esta extraña letra, por el paso del tiempo, ha ido dejando huellas en el camino de la literatura, que ya casi nadie opta por pronunciarla. Dicen que las letras se hicieron para que cada ser humano hable moderadamente ante algún individuo alguno. Lamentablemente, nuestra lengua ha adoptado algunas acciones que van más allá de dañar a un vocabulario humano. La pobre ñ, como así podemos decirle, está desapareciendo cada vez más de la lengua española. Palabras como año, niño, añejo, aliñador perderían el significado o peor, la acentuación a la misma palabra, ya que tendrían que ser reemplazadas por otras letras del abecedario. Como ya pudimos observar, las mitologías de nuestra lengua se han ido desarrollando por el pasar de los siglos. Griegos, tanto como árabes, influyeron mucho en el castellano, ya que fueron los primeros en llegar a la península ibérica. La procedencia griega de la mayoría de los términos científicos puede testimoniarse con el simple repaso de los nombres de las diferentes disciplinas científicas. Los primeros que desarrollaron una medicina racional intentando dar una explicación lógica a los hechos fueron los griegos. Los primeros pasos de la física y de la química que conocemos quedaron registrados en los términos griegos y latinos que estos primeros investigadores utilizaban. El español ha tomado muchas palabras de distintos idiomas, especialmente el griego y el árabe. En este último idioma, que influyó mucho en el español por la llegada de árabes en el siglo VII a la península ibérica, el español les ha dado su propio significado a las palabras árabes, como en el caso de aceite, almohada, baño, barrio, café, ola, jinete, jirafa, limón, lima, paraíso, etc.